Amigos, bienvenidos a Onza en Español. Mucha atención, increíble anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Reserva Federal de este país para todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta noticia que toma por sorpresa a todas las personas que viven en los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, como ustedes muy bien saben, el pueblo americano continúa sufriendo una de las peores crisis económicas que ha vivido este país durante las últimas 4 décadas. Por supuesto, me refiero al grave problema de la inflación, el alto costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios que lamentablemente continúan destruyendo el bolsillo de todo el pueblo trabajador de la clase media de este país. También, por supuesto, los beneficiarios del Seguro Social de los Estados Unidos, las personas más vulnerables que existen en este país y que lamentablemente tienen que sufrir las consecuencias de la grave crisis económica que continúa viviendo el pueblo americano. Pero recordemos que esta crisis comenzó con la pandemia del coronavirus. Nos dijeron en aquella oportunidad la Reserva Federal y el gobierno federal de este país: no se preocupen, el problema de la inflación es algo transitorio que se va a ir rápidamente, no tienen por qué preocuparse, esto no va a afectar en gran manera las finanzas del pueblo americano. Eso fue lo que nos repitieron de manera incansable. Yo recuerdo muy bien las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos, en el Senado, en la Cámara de Representantes, donde congresistas y senadores le pedían a la Reserva Federal de este país que hicieran algo al respecto para poder resolver el problema de la inflación y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de la gente. Y la respuesta de todos estos funcionarios siempre fue la misma: no vamos a hacer absolutamente nada porque el problema de la inflación es un problema que se va a ir por sí solo. No hace falta que nosotros hagamos o intervengamos en el mercado y tenemos que dejar simplemente que el problema de la inflación desaparezca de un día para otro. Eso fue lo que nos repitieron de manera incansable en reiteradas oportunidades. Lamentablemente ya han pasado casi 4 años desde que comenzó el problema de la inflación y el pueblo americano continúa sufriendo la grave crisis económica. Pues el día de hoy la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la señora Janet Yellen, le dice a todo el pueblo americano el día de hoy que ella lamenta haber descrito la inflación en el año 2021 como un problema transitorio. Este término, que fue utilizado por muchos funcionarios de la Reserva Federal y la administración de Joe Biden, lo utilizaron para describir los aumentos en los precios inducidos por la pandemia del coronavirus, que inicialmente pensaron serían temporales, pero que lamentablemente, y como dije anteriormente, han durado prácticamente casi 4 años azotando el bolsillo de todas las personas que viven en este país. Pues resulta que ahora, en el año 2024, la señora Janet Yellen, secretaria del Tesoro, dice que ella se arrepiente, que lamenta mucho haber manejado el problema de esta situación, manejado el problema de esta manera, que lamenta mucho haber llamado al grave problema de la inflación como algo transitorio. Y a mí me parece muy bien que los políticos le pidan disculpas al pueblo americano, porque eso hace falta en este país. Los políticos tienen que entender que ellos son los principales responsables de la grave crisis económica que viven los Estados Unidos y, por supuesto, el menor de los gestos que ellos pueden hacer ante todo el pueblo americano es pedir disculpas por las malas decisiones que han tomado en nombre de todo el país y que lamentablemente le ha afectado el bolsillo a toda la gente. Así que a mí me parece muy bien que pida disculpas y pida perdón. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo hace el pueblo americano para poder resarcir todas esas pérdidas que hemos tenido durante los últimos años por el grave problema de la inflación? Es que con disculpas lamentablemente no se puede depositar, hacer depósitos o hacer pagos en una cuenta bancaria. Las disculpas son algo muy bien en términos simbólicos, pero lamentablemente el pueblo americano también debería de recibir algún tipo de compensación por parte del gobierno federal de los Estados Unidos, la Reserva Federal, y el mal manejo que le han dado al grave problema económico que continúa viviendo este país.
Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Lamento haber dicho que fue un problema transitorio que iba a bajar muy rápidamente, así lo dijo la secretaria del Tesoro, pero creo que transitorio significa unas pocas semanas o unos pocos meses para la mayoría de la gente, así lo dijo la señora Janet Yellen durante una entrevista con un importante medio de comunicación en este país el pasado día lunes, cuando estaban hablando justamente acerca de este grave problema que no ha sido transitorio, que más bien ha sido permanente durante los últimos años, y eso que ya no tenemos el grave problema de la pandemia, esa pandemia del coronavirus que afectó de manera tan importante la economía de los Estados Unidos y que no dudamos que fue el origen de este grave problema inflacionario que vive el país, pero de ahí en adelante el mal manejo económico que estos responsables de la economía americana le han dado a este grave problema de la inflación es lo que ha contribuido a que lamentablemente los precios continúen subiendo en los Estados Unidos y que lamentablemente ahora, cuando toman en definitiva alguna medida para resolver el problema, resulta que también esas medidas le afectan a la gente de manera importante, porque han aumentado las tasas de interés en este país. Quiere decir que las personas están pagando mucho más dinero en intereses bancarios. Los precios de las viviendas todavía continúan por las nubes. Prácticamente comprar una casa o un apartamento en este país se ha vuelto algo imposible, pues esas son las medidas que ha tomado la Reserva Federal para luego de 4 años tratar de resolver finalmente el problema inflacionario. El portavoz del Departamento del Tesoro, Christopher Hayden, dijo en un correo electrónico a un importante medio de comunicación que esta no era la primera vez que la señora Janet Yellen lamentaba haber llamado la inflación como transitoria, algo que había dicho anteriormente durante una entrevista también en el pasado mes de enero ante otros medios de comunicación en el país, para decirle a todo el pueblo americano que lamentaba justamente no haber manejado el problema económico de la mejor manera. Por supuesto, la señora Janet Yellen al parecer se ha convertido en una experta en pedir disculpas, y vuelvo y lo digo como lo mencioné anteriormente, me parece muy bien porque son muy pocos los políticos en este país, y yo diría alrededor del mundo, que le piden disculpas a la gente. Y yo creo que esa debería ser una de las principales acciones que cualquier político pudiera tomar luego de haber cometido errores tan importantes que le ha afectado la vida a tantas personas en los Estados Unidos. Me parece muy bien que continúe pidiendo disculpas, pero también, como mencioné anteriormente, el pueblo americano necesita más que un gesto por parte del gobierno federal. Necesitamos ayuda económica, principalmente las personas que ganan menos dinero en este país, para poder en definitiva continuar luchando en contra de este grave problema inflacionario que fue creado por la pandemia, que lamentablemente fue mal manejado por los políticos, pero que en definitiva el pueblo americano es quien continúa sufriendo las consecuencias de esta crisis. La inflación general, recordemos, cayó al 3.2% interanual en el pasado mes de febrero, desde su máximo del 9.1% en el mes de junio del 2022, una mejora significativa, pero aún superior al mandato de la Reserva Federal de mantener los aumentos de precios al 2% anual. Esa es la meta que la Reserva Federal se ha puesto desde hace algún tiempo. No hemos llegado ahí todavía. Las cosas están mucho mejor que hace algunos meses y algunos años, pero lamentablemente la mala noticia es que en las últimas semanas nos han informado que la inflación al parecer ha continuado subiendo durante el último mes, algo que ha llenado de preocupación a todo el pueblo americano, que quiere también que las tasas de interés bajen definitivamente para poder hacer uso del crédito de una manera mucho más responsable, mucho más sencilla y mucho más barata. El presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, quien también fue criticado por llamar inicialmente la inflación transitoria, el Banco Central de los Estados Unidos han aumentado las tasas de interés desde casi cero en marzo del 2022 a un rango de 5.25% a 5.5% para tratar de frenar la inflación, enfriando la demanda, es decir, hacer que la gente tenga menos acceso al dinero, y por supuesto, al haber menos dinero rodando en la economía, se sobreentiende que los precios deberían comenzar a bajar,
algo que ha estado ocurriendo durante los últimos meses, pero que aún no ha sido suficiente. Si bien hace un año muchos economistas temían que los aumentos de tasas pudieran llevar a la economía a una recesión, ahora parece que la economía estadounidense pudiera estar a punto de experimentar un inusual aterrizaje suave, el término para desacelerar la economía lo suficiente como para reducir los altos niveles de las tasas, pero sin provocar una recesión económica, algo que tampoco nadie quiere que ocurra en este país, porque pudiera generar también un mayor nivel de desempleo y lamentablemente las familias americanas también continuarán sufriendo este grave problema de la inflación, pero ahora convertido en recesión. La pista para este aterrizaje suave puede ser un poco accidentada, ya que la inflación está demostrando ser mucho más rígida de lo habitual, pero la señora Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, se mostró optimista sobre la tendencia general a la baja en las presiones sobre los precios. No esperaría que esta fuera un cambio fluido de mes a mes, pero la tendencia es claramente favorable, así lo dice la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos y principal responsable de la política monetaria y financiera por parte de la administración del presidente Biden. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.